Muy bien, vamos a iniciar, así que puedes abrir tus boletines en la parte interna. Está allí los textos que vamos a estar desarrollando hoy. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Muy bien, hemos visto por estos tiempos, en el año 2020, de personas que han grabado su video en el YouTube, en el Facebook, diciéndonos que nos iba a ir mal, diciendo que en septiembre del 2012 se acababa el mundo, diciendo que iba a haber un ciclón y que todo Panamá se iba a inundar, y otro que en noviembre veía guerra en Estados Unidos, que iba a haber tanques. Y la verdad, a muchas personas les causa muchas preguntas y dudas. Así que hoy vamos a hablar de todas estas personas que graban ahora su video, ahora que es más fácil poder llegar a más personas por las redes sociales, y hablan acerca de sus sueños. Los textos están allí, segunda de Pedro 2, que es lo que nos toca. Pero también vamos a tener el estudio desde el libro de Judas. Dijimos Jeremías 23, Ezequiel 13, Mateo 7, Marcos 13 y 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Como son muchos textos, yo voy a ir directamente a lo que es el punto y vamos a ir llenando en nuestros boletines. Sí, ahí vamos a tener el PowerPoint y mientras vamos a ir llenando. En primer lugar vamos a hablar acerca de su enseñanza. Punto número 1, ellos enseñan herejías destructivas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vamos a tomar lectura allí y dice así: en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Vemos que ellos tienen una enseñanza divisiva que resulta en nuestra destrucción moral y espiritual a quienes los aceptan. Ellos tienen enseñanza que van a destruir a tu vida. Ellos van a enseñarnos trampas para desobedecer a Dios y que la obra de Dios también se pueda detener. Entonces ellos enseñan herejías destructivas, puedes anotarlo allí. Punto número 2. Sí. Ok. ¿El otro sí está grabando? Sí. Ok. Entonces, herejías destructivas. Niegan al Señor Jesucristo, quien los compró. Número 2. Vamos a ir al verso 2:1, dice así: ellos les enseñan con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Muy bien, estos hombres profesan conocer a Cristo. Estos hombres dicen que son hijos de Dios. Y aún más este texto dice que el Señor los compró. Es decir, pagó por ellos. Tú y yo debemos saber que Jesucristo es suficiente. Jesucristo pagó, Jesucristo derramó su sangre para que todo el mundo sea salvo. Pero todas las personas en el mundo van a tener la posibilidad de ser salvos. ¿Cómo? Confesando sus pecados, reconociendo que están separados de Dios y pidiéndole que sea su Salvador. Entonces el remedio está para todos. Para usted, para mí. Mírenle al que está al lado y salúdale en forma de contingencia, así de lejos, con tu manito así, salúdale. Es para todos, el regalo de salvación es para todos. Ok, ya hemos encontrado aquí que Jesucristo, quien los compró, ellos van a negar. Van a negar que Jesucristo es el Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 al 23, puedes anotarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23, dice lo siguiente: ¿quién es un mentiroso? Dice Juan. ¿Quién es un mentiroso?
El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Versículo 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Testigos de Jehová, unitaristas, arrianistas, grupos que se encargan de decir que Jesucristo no es Dios. Te dicen que es un buen maestro, que es un buen profeta, pero no es Dios. Así que cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales, personas que van a decir que Jesucristo no es Dios. Así que negaban su divinidad y humanidad. Segunda de Juan 7:11, anótalo también allí, dice así: les digo esto porque muchos engañadores han salido en el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Entonces, en primer lugar, sus enseñanzas son destructivas. Número 2, niegan al Señor. Número 3, dice ahí, se deleitan en la mentira. ¿No lo descargó? Ok, está bien. Mientras vamos escribiendo, se deleitan en la mentira. Ahí está. Número 3, se deleitan en la mentira. Segunda de Pedro 2:13. Dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2:13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza, una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. No, estás ahí justo. Parece que lo mandaste a hacer. Se deleitan en la mentira, inventan engaños. Ellos inventan salud. Ellos inventan lo que van a hablar a la gente a fin de alejarnos y que se separen de Dios. Ellos dicen allí, dice aquí el texto, que les encanta engañar a la gente. Les encanta engañar. No tienen sangre en la cara, dijera yo. Jeremías 23:16. Ahí está anotado en su boletín. Voy a leer Jeremías 23:16. Esto dice el Señor en el versículo 16, 23:16, a su pueblo: he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. ¿No escuchaste eso alguna vez? Y después pasan a decir mentiras en mi nombre, dice el Señor. Versículo 26, ¿hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas de engaño, pues inventan todo lo que dicen. Dios le está diciendo a Jeremías que les diga esto a estos profetas. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron ustedes, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir cultos a Baal. Versículo 28, que estos profetas cuenten su sueño, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Entonces, aquí encontramos que desde el tiempo de Jeremías ya se hablaba de estos falsos hombres. ¿Qué usan? Según este texto, ¿qué es lo que usan? ¿En qué se basan? En mentiras, sí, pero dicen de sus sueños. Ellos dicen que soñaron. Tengo un sueño que Dios me dio. Y usan los sueños, inventan enseñanzas. Entonces, esto de los sueños, vamos a hablar un poco. Esto de los sueños, Dios también ha usado los sueños. Y es más, en Joel dice que daré a vuestros jóvenes sueños y visiones. Pero, no es que estamos peleados con los sueños. Pero estas personas usan los sueños para decir lo que está en su intuición, en lo que ellos quieren enseñar, y por lo tanto la gente no empieza a ver a Dios, sino empieza a ver a ellos, porque estas personas tienen un canal especial el cual Dios les revela, ¿verdad? Muy bien, vamos a pensar que ese sueño sea genuino. La Biblia dice en Deuteronomio que ese sueño tiene que cumplirse, si no ese hombre se convierte en un falso profeta.
y por lo tanto debe ser apedreado y separado de Israel. Entonces, no estamos peleados con el sueño. Lo que estamos peleados es con aquel que dice y usa y dice, he soñado y por lo tanto dale una hora para hablar de aquella profecía que muchas veces solamente es una herejía destructiva. Entonces, vamos a ver que aquella persona que se basa en sus sueños para transmitir su ministerio, es una persona especial, ¿verdad? Es una persona ya un poco mística, ya rayan un poco con la astrología, con cómo hablan, de tal manera que las personas lo endiosan. Y creemos que Dios solamente puede hablarme a través de ese profeta, a través de ese predicador, a través de ese maestro. Dios quiere hablarnos a todos y Él nos ha dado su Santo Espíritu a todos y nos ha dado su palabra para que todos podamos escuchar su voz. Claro que Dios pone personas como maestros, líderes, para poder enseñarnos, pero tú y yo podemos tener la palabra viva que me puede dirigir mi vida. Pero estas personas quieren los aplausos, quieren los likes, diciendo que Dios habla a través de ellos y de sus sueños. Y fíjate, es una manera muy curiosa de poner la gloria para mi nombre que poner la gloria a Dios. Entonces, ¿saben qué es lo mejor para una iglesia sana, poderosa en el Señor? Es que se enseñe toda la Biblia. No estamos en contra del poder del Espíritu Santo y de su maravillosa obra, pero se tiene que enseñar toda la Biblia. Porque Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando nos enseñan toda la Biblia, eso se llama predicación expositiva, es lo mejor. Porque vamos por toda la Biblia aprendiendo las historias y Dios va usando su palabra para enseñarnos. Así que mucho cuidado, ya vimos que enseñan herejías destructivas, niegan al Señor, se deleitan en mentiras, viven con mentiras y la única manera de poder evitar eso es estudiar toda la Biblia. Sigamos. Enseñan algo que ni ellos son. Son incongruentes, no son libres porque están atrapados en el pecado. Segunda de Pedro 2:19 del capítulo que nos toca dice así, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, que la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Imagínate que vayas a una charla de finanzas y venga un hombre bien vestido y te empieza a hablar cómo llegar a fin de mes, ¿verdad? Cómo cubrir tus deudas, cómo poder sanar tu vida financiera. Y cuando te enteras de este hombre que debe a todo el mundo y que le embargaron la casa, ¿cómo te vas a sentir después de haber estado presente en su seminario que te costó 500 pesos? Medio defraudado, ¿no? Porque ni él mismo puede aplicar esas verdades. Uno se pregunta, ¿cómo se atreve a enseñar? Es lo mismo con estos hombres. Prometen libertad y donde esté el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero ellos mismos son presos de su pecado, dice acá. Ellos siguen todavía esclavizados en sus pecados. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, enseñan algo que ni ellos son. Número 5. No tienen a Dios. Judas, capítulo 4. Judas es otro libro que habla de estos hombres. Así que Judas está un poquito más adelante. Pasas primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y luego llegas a Judas. Judas tiene solo un capítulo. Judas queda solo un capítulo. Versículo 4 dice así, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias. Estos falsos se han infiltrado en las iglesias, han entrado a las iglesias. Pero dice acá, ellos no tienen a Dios. Estamos viendo las características de estos hombres. Y no solamente se han infiltrado, sino también hasta pastores son. O hasta líderes son. ¿Por qué? Con el tiempo se van saliendo a la luz y tristemente escándalos en televisión y resulta que tenían
vivían en adulterio, homosexualidad, mentiras, etcétera, etcétera, que pasan con estos hombres. Ahora, con estos falsos, dice aquí que no tienen a Dios y se infiltran. Vamos a hacer vamos a abrir un poquito el baúl. Si eres una persona que no conoces del Señor y piensas que la iglesia cristiana es un negocio, déjame decirte que lo puede ser. Nuestra iglesia, el pastor no es nadie de su familia, es otra familia. Pero como llegan las ofrendas de las personas, tiene que ser unas familias que estén manejando fielmente el dinero y pueda haber transparencia y se puedan dar los reportes, etcétera, etcétera. Estos hombres, permítame decir que pueden usar la iglesia para hacer negocios. Te voy a decir de una manera, si me estás escuchando, Carlos Slim, rentando un buen local. Tenían una buena banda de música, contratando músicos profesionales, una persona carismática que ni siquiera tenga a Dios, ya tienes una iglesia, ¿eh? Ya tienes una iglesia relevante en Querétaro. Así que lo falso muchas veces es demasiado parecido para hacernos creer y por lo tanto desviarnos del camino. La obra del diablo es de las dos formas, de una manera contrastante a la de Dios, pero también de una manera muy parecida. El diablo también va a tener una trilogía. Dios tiene su trilogía, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo también. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Entonces vemos que hombres falsos se van a infiltrar dentro de las iglesias y nos van a dar una enseñanza falsa. ¿Para qué? Para que cuando estés delante de Dios estés perdido. Pero vamos a ver que estos hombres tienen señales. 9. Usan amuletos. ¿Alguna vez escuchaste a sangre de Jesús? Madera, que traen astillas, pedazos de madera de la cruz de Cristo, aceite de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros amigos de allá de Río de Janeiro usan amuletos. Miren, Ezequiel 13:18 dice lo siguiente: esto dice el Señor soberano, ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres? Estas eran profetisas, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores, los atan a amuletos mágicos en sus muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensen que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? En Ezequiel ya se advierte de estos amuletos. Falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores van a usar amuletos. Ahora, muchas veces nosotros nos encariñamos con ese amuleto y lo tomamos como un ídolo y pensamos que si no le llevamos a ese objeto, a la transacción que tengo que hacer en el trabajo, no me va a ir bien. Entonces, esos amuletos es usado por los falsos maestros. Y número 10, el más importante, no predican el arrepentimiento. Jeremías 23:14, el Señor está comparando a Jerusalén, a los líderes de Jerusalén con los líderes de Samaria. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén aún son peores, dice, que los de Samaria, que los del norte. Cometen adulterio, les encanta la deshonestidad, alienta a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, si hay una enseñanza donde no se enseña el arrepentimiento, es una enseñanza, una iglesia, un grupo, un pastor, un líder que no está enseñando bien. Y puede ser un falso. Y por lo tanto, cuando estemos con el Señor, no importa qué título hayas tenido, no importa cuánto tiempo de cristiano hayas tenido, no importa lo que hayas hecho, si Cristo no perdonó tus pecados, estás perdido, mi amigo, mi amiga. Arrepentimiento. Pero, ¿cómo poder yo darme cuenta si soy o no soy una hija de Dios? En mi forma de consejería,
en cuanto a salvación, cuando muchas personas hablamos de ese tema, simplemente hago recordar, porque muchas veces vienen de otras ciudades y me dicen, no, es que yo ya me bauticé en tal iglesia y ya vengo y no sé si soy salvo, o hay problemas de amargura y tantas situaciones. Mi pregunta siempre es, ¿cuántos años de cristiano tienes? Bueno, 20. ¿Te acuerdas del momento, la fecha, la temporada que conociste a Cristo? Sí, fue en el año 2000. Ok, mi pregunta es sencilla. Del año 2000, cuando tú crees que aceptaste a Cristo, le pediste perdón al Señor, para atrás, ¿te acuerdas cuáles eran tus hábitos, las malas cosas que hacías, tus pecados? Sí. Después de ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿hubo cambios? ¿Hay cambios reales? ¿Quieres congregar? ¿Quieres leer la Biblia? ¿Hay cambios de ese estilo de vida? Si la respuesta es sí, es muy probable que seas un hijo de Dios porque quieres hacer las cosas de Dios y tu salvación está basada en lo que hizo Cristo. Pero si la respuesta es no, y seamos sinceros, si la respuesta es no, es muy probable que no seas ni salvo todavía. Porque si nuestro estilo de vida es como vivíamos antes, en mentira, fornicación, adulterio, etcétera, es muy probable que no sea un hijo de Dios. La Biblia dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina. Por lo tanto, si yo realmente soy un hijo de Dios y estoy practicando un pecado, no demora en llegarme la varita del Señor. Así que estos hombres no van a hablar de arrepentimiento. No van a hablar de arrepentimiento, van a hablar de empoderamiento, van a hablar de que eres un winner, un vencedor. Y la verdad, nosotros tampoco estamos peleados con animar a la gente. Primera de Corintios 14:3 dice que la predicación, la labor del profeta es de edificación, de exhortación, de consolación. Exhortación es llevar a la persona, animar a la persona. Acá en esta iglesia puedes escuchar que es de ánimo, la energía nos va a llevar, el Espíritu Santo nos va a llevar a poder a accionar, a hacer la voluntad del Señor. Y es un ánimo continuo, porque este mundo nos destruye. Y acá vas a encontrar ánimo, claro que sí vas a encontrar. Pero los falsos profetas solo van a hablar del ánimo, solo van a hablar de que eres un vencedor y lo vas a lograr y este 2020 te va a ir bien. Pero bien mal, dijera. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos ¿qué hora es? Ok, hasta ahí tenemos la enseñanza y solamente voy a mencionar acerca de su sexualidad. Acerca de su sexualidad se entregan a los placeres sexuales. Segunda de Pedro 2:13 dice lo siguiente: su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Segunda de Timoteo 3:2, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Vivirán bajo sus instintos. Segunda de Pedro 2:2, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instintos y nacen para ser atrapados y destruidos. Placeres sexuales. Su sexualidad de estos hombres no es la sexualidad que Dios quiere. Dios ama el sexo y lo ha creado, pero dentro del recuadro del matrimonio. Pero estas personas viven en los placeres sexuales, adulterio, fornicación, pornografía, están atrapados allí. Y hablan de libertad. ¿Pero de qué libertad? Dice el Señor, si ellos mismos son presos. Están sumergidos en su endiosamiento, están sumergidos en su egoísmo, porque les recuerdo, el egoísmo es la raíz de todos nuestros pecados sexuales. Nuestro egoísmo, nosotros queremos ser saciados y por lo tanto hago esto o hago lo otro. Entonces, estas personas están sumergidas, atrapadas allí. Se difama de Cristo por su culpa. Segunda de Pedro 2:2 dice, por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Estos hombres se han infiltrado o en tal caso abrieron su iglesia en nombre de Cristo,
pero están viviendo en adulterio, no les importa la vida moral de sus familias, de la iglesia, porque ellos viven en adulterio, entonces por lo tanto no voy a confrontar un adulterio porque vivo en adulterio, ¿verdad? Se escudan en la gracia de Dios. Judas 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La maravillosa gracia de Dios te puede perdonar, claro que sí. Pero la maravillosa gracia de Dios no es una excusa para vivir de una manera inmoral y no tener temor del Señor. Entonces, si no tienes temor del Señor con la vida que estás llevando, permíteme decir que necesitas tener una charla, una consejería de cómo conocer a Cristo. Porque si tu alma hoy se va con el Señor, quizás se va a perder. Acerca de su ambición, se ingenian para apoderarse del dinero de la gente. Segunda de Pedro 2:3 dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para poder apoderarse del dinero de ustedes. Segunda de Timoteo 3:2, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Son aduladores. Judas 16, adulan a otros para conseguir lo que quieren. Buscan dinero, buscan placeres. Entonces, vamos a ver que estas personas solamente quieren el dinero de las personas y por lo tanto hacen estrategias, inventan mentiras ingeniosas para llevarse el dinero. Muy bien, vamos a tener que tomar el punto aquí de la iglesia tradicional. Y allí se habla del tema de la salvación, cómo poder lograr la salvación, o más aún el tema del purgatorio. Tienes que dar para que tu familiar salga del purgatorio y se vaya con el Señor. Y tienes que dar, y muchas veces las personas por la culpa que traemos dentro de nosotros, y si fue nuestro padre que no le hemos atendido, si fue nuestro hijo que no hemos prestado tiempo, van a dar. Y de una manera astuta e ingeniosa van sacando dinero a las personas. O, acá hay un tema, la pérdida de salvación. La Biblia nos dice, al que cree es salvo. El que cree tiene vida eterna. O sea, no es que tendrá vida eterna. Y vida eterna ya se define a sí misma. Eterna, o sea, nunca se acaba. La relación filial, padre, hijo, allí nunca se acaba. O sea, lo entendemos, claro que sí. Y nos lleva a vivir una vida también de respeto a Dios y de temor a Dios. Pero hay personas, muchas bien intencionadas y otras muy bien malintencionadas, que dicen que la salvación se pierde. Entonces, por lo tanto, para lograr al cielo necesitas traer aquí tu dinero con $100 y aquí con 1,000 pesos y allí, y entregar tus casas, tu terreno. Y la culpa del pecado que traemos hace que las personas den. Ahora, si quieres dar tu casa para Pico Regidora, no hay problema. No. Entonces, estas personas van a lograr así. Aquí hemos dicho que el dar es voluntario y el dar es por amor del Señor. Y lo damos con toda la generosidad posible porque amamos del Señor. Pero los falsos, iglesias, maestros, profetas, van a usar la pérdida de salvación, el purgatorio, para decir, come on you para acá, vengan para acá todos estos dineritos. Muy bien, y terminamos con su arrogancia. Son jactanciosos, segunda de Pedro 2:10, son quejosos. Judas 16, a fin de desanimar a otros, estos individuos son rezongones, se quejan de todo. Se burlan de los ángeles caídos y de Dios, Judas 8. Y por último, causan divisiones, Judas 19. Jesús dijo, todo reino dividido en sí mismo no va a avanzar. Entonces, estos individuos causan divisiones. Debemos tener mucho cuidado. Ahí van lo que tenemos que hacer. Frente a estas descripciones que la Biblia habla de estos falsos maestros, si eres un falso maestro, un falso líder, permíteme, escúchame, no sé dónde estés, arrepiéntete. Ezequiel 13 dice que el Señor soberano dice aquí, me pondré en contra de ustedes, alzaré mi puño contra todos los falsos profetas. Arrepiéntete, amigo, arrepiéntete, amiga.
Si has iniciado tu vida cristiana en un grupo falso, porque quizá te das cuenta, vas estudiando la Biblia y dices, no, acá el pastor le erraba mal, o la pastora le erraba o algo. Si iniciaste tu vida cristiana en un grupo de falso evangelio, conviértete a Cristo. Pide una charla, analiza tu salvación, porque eso es lo más importante, porque un día podemos estar delante del Señor y esa parte tiene que estar bien. Tengo que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, para tener cuidado aquí con los falsos maestros. 1, no te alejes, no te dejes influenciar. No te dejes influenciar, a la siguiente. No te dejes llevar por apariencias. No te dejes llevar por apariencias. Ellos trabajan lo más con la apariencia. Cómo pueden hacer las cosas. Entonces, ojo, no nos dejemos llevar por apariencias. Aléjate de ellos. Judas nos dice que edifiquemos en nuestra fe, es decir, conozcamos más la palabra. Conociendo la palabra, conociendo el billete verdadero, nos vamos a dar cuenta que aquel billete de 500 con el rostro de Joshua es falso. Edifícate en tu fe. Mientras más aprendamos de la Biblia va a ser mejor. Ora en el Espíritu Santo, ora en Él. Su presencia va a llevar a tus palabras a Él. Ese tiempo maravilloso en comunión con el Señor, practícalo en una relación. Vamos. Y por último, compadécete de los débiles. Judas nos enseña también a compadecernos de los débiles. Encontramos personas que están siendo atrapadas por falsos maestros. Tengamos misericordia. Y muchas veces es más difícil, ¿no? Porque les hicieron creer que comprando tal cosa o haciendo tal cosa ya son hijos de Dios y ya les dieron la playera de la iglesia y ya son de Dios. Así que compadezcámonos de los débiles porque son personas religiosas atrapadas y quizá condenadas al infierno. Respeta a los líderes de la iglesia. Estas personas van a sembrar la murmuración para que el cuerpo se divida. Entonces, si todos nosotros, ya habiendo reconocido a los líderes de nuestra iglesia, podamos tener respeto hacia ellos y mantener la unidad. Y último, no permitas la murmuración porque es la manera como ellos van a sembrar división, contienda y problemas. Vamos a orar.